Personajes. Muy buenas noches y bienvenidos a Personajes de Noticentro 1. Hoy nos encontramos con el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Andrés Cancimance, congresista. Buenas noches, ¿cómo está? Ana María, buenas noches para usted y un saludo para todas y todos. Bueno, pues en la noche de hoy nos reunimos para hablar de uno de los temas centrales de las legislaturas del gobierno en este momento y también en este momento del representante, y es la Ley Integral Trans. Representante, ¿cómo avanza esta ley en el Congreso y también de qué se trata? Ya superó el primer debate. La gran noticia que tenemos es que finalmente se aprobó este primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, casi que después de un año de que se radicó, porque el proyecto de ley, que es de iniciativa de organizaciones sociales, activistas, de personas trans y no binarias en Colombia, se radicó el 31 de julio del año 2024. Así que tuvieron que pasar muchos meses en el que el proyecto de ley no se debatía, no se discutía. Se radicó y se le asignó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Luego en esta comisión se solicitó que se hiciera una audiencia pública, que es un requisito que usualmente piden algunos congresistas de la República para profundizar en los textos que llegan a la Cámara y convocar a un amplio número de ciudadanos y ciudadanas para que opinen alrededor de estas iniciativas. Representante, ustedes hablan de que esta también fue una iniciativa de las comunidades, particularmente cómo fue ese proceso de construcción de este proyecto, cómo participaron las comunidades, sobre todo la comunidad trans, en la creación de este proyecto de ley que busca, como usted lo dice, que sea ya una ley sancionada para el 2026. En enero de 2023 se crea la plataforma de la Ley Integral Trans. Es una plataforma que arrancó con 12 organizaciones y alrededor de 100 personas activistas de la comunidad trans y no binaria en Colombia. Y a partir de la creación de esta plataforma de la Ley Integral Trans, se empezaron a abrir unas discusiones nacionales. Incluso la plataforma nos documenta que se logró recoger las expresiones de personas trans y no binarias de al menos el 75% del país. ¿Por qué? Porque la plataforma decidió recorrer los territorios, reunirse con personas trans y no binarias muy diversas, rurales, indígenas, afro, y empezaron a construir este proyecto de ley en esos recorridos que hicieron al territorio. Esto significa que es un proyecto de ley construido por ciudadanos y ciudadanas, en este caso personas trans y no binarias, y el resultado finalmente es que se logra escribir un texto. Este texto se empieza a rotar entre especialistas en derecho y técnica legislativa, entre organizaciones sociales, feministas, LGBTIQ+, antirracistas, es decir, todo un cúmulo de organizaciones sociales que empezaron a reaccionar al texto que se formuló. También se hicieron mesas de trabajo con entidades del gobierno del Estado colombiano, entonces se vinculó la Supersalud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, la Registraduría, es decir que fue un texto comentado también en mesas de trabajo sobre el articulado como tal. Repre, pues sin duda alguna lo que sucedió con Sara Millerey, que fue el asesinato a esta mujer trans y que además fue torturada en un estado pues terrible, deplorable, fue un punto de quiebre también para presionar un poco más acerca de esta ley y de la necesidad de garantizarle derechos a las personas trans. Puntualmente, ¿qué buscan garantizar? ¿Qué piden las comunidades? ¿Qué les hace falta en este momento para tener todos sus derechos y qué es lo que reclaman? Ese referente que usted plantea es muy importante, es un hito dentro de la historia de esta iniciativa legislativa, este asesinato tan lamentable, pero también está el asesinato de otra líder trans de la costa, de Carmen de Bolívar, Naguará Jiménez, que son como dos casos emblemáticos que muestra todo lo que viven las personas trans en este país en relación a violencia sistemática. Entonces, sin duda, el proyecto de ley va a recibir el nombre de Sara Millerey, en homenaje justamente a este caso. Y sí, claro, estos asesinatos reactivaron el debate y la conversación. Lo que busca el proyecto de ley es crear un marco legislativo que garantice derechos a las personas trans y no binarias en al menos 9 grandes temas de la vida cotidiana. Estamos hablando de que se garanticen derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, derecho también a la participación política, temas relacionados con el servicio militar y por supuesto también hay temas asociados a estos enfoques de cuidado y de identidad
y por supuesto también es una ley que promueve acciones afirmativas, porque resulta que en todos estos escenarios que les estoy mencionando, las personas trans sufren de discriminación. Es decir, cuando las personas trans acuden a una instancia de salud, muchas veces la experiencia de vida de estas personas reportan maltratos, discriminación, porque en estos escenarios es donde también se empiezan a ver esas acciones de discriminación contra este grupo poblacional en particular. Pero es una ley que también pone de presente que las personas trans en Colombia han sufrido de una violencia sistemática e histórica, y las cifras lo evidencian. Solo entre enero y mayo de 2025 se han reportado 46 asesinatos de personas LGBTIQ+. De esas 46, 14 aproximadamente son personas trans. Y en el histórico, si nos vamos a 2024, por ejemplo, tenemos que en el 2024 se asesinaron a 164 personas LGBTIQ+, y más de 46 personas fueron personas trans. Entonces hay una violencia sistemática, es una violencia homicida, son transfeminicidios en términos de las reivindicaciones que hacen las personas trans en Colombia. Y entonces el proyecto de ley también se sitúa en combatir justamente esa violencia sistemática e histórica que tiene, ¿no? Y por supuesto también acciones de estigmatización, porque es una población muy estigmatizada, incluso al interior de la misma sigla LGBTIQ+, es el grupo poblacional al que más estigmatizan, al que más discriminan. Repre, hablemos ahora del tema de la oposición que se ha hecho desde el Congreso. Varios temas han tocado los opositores y lo hablábamos hace un rato detrás de cámaras, y era el tema de que van a afectar las libertades de los niños porque también se está legislando sobre eso. También el tema de los derechos a las mujeres que se van a ver afectados. ¿Realmente esto es cierto? ¿Se van a quitar derechos para dárselos a otras personas? ¿Cómo están manejando ustedes eso? Porque lo que le entiendo principalmente es que es la garantía de un derecho a una comunidad que no lo tiene. Sí, y hay que resaltar justamente eso, que se trata de un marco normativo para crear condiciones de vida digna de una población que ha sido afectada históricamente, incluso asesinada, eliminada, porque existen estos crímenes de odio, ¿no es cierto? Sí, la oposición lo que ha venido planteando de manera desinformada quizá, es que es un proyecto de ley que va a atentar contra los derechos de las mujeres. Es algo que estamos diciendo de manera enfática, no. Esta ley no afecta los derechos que han ganado las mujeres. Al contrario, lo que busca es ampliar la mirada de lo que significa ser mujer en un contexto como el latinoamericano y el colombiano. La oposición también plantea de que se le empezarán a quitar derechos a las infancias, y de hecho hay todo un movimiento que plantea que no hay que tocar el tema de la niñez en este proyecto de ley. Nosotros lo que estamos diciendo es todo lo contrario, y la misma Corte, en varias sentencias, la Corte Constitucional ha establecido que la niñez trans existe, que hay infancias trans, y que lo que más le ayuda a las infancias trans es a que sean acompañadas de manera asertiva desde todos los ámbitos, desde la familia, desde los centros médicos. Y entonces lo que la ley está diciendo es que este componente de niñez se tenga en cuenta sin retroceder en lo que ya la Corte Constitucional ha establecido, porque hay una postura en el Congreso que se legisle o que la ley solo incorpore a personas mayores de edad, es decir, a personas de 18 años en adelante. Eso sería regresivo con lo que ya ha estipulado la Corte Constitucional en algunas sentencias, porque la Corte ha dicho que es posible hablar de las infancias trans, que los niños y las niñas también tienen el derecho a decidir sobre su identidad de género, claro, con el debido acompañamiento de su familia y con equipos médicos interdisciplinarios que permanentemente están revisando estos casos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de todo lo que se denomina la afirmación de género, esto lo que nos está mostrando es que hay un equipo de médicos, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, de pediatras, de endocrinólogos pediátricos, revisando los casos de afirmación de género en la niñez, por ejemplo. Entonces la ley lo que hace es seguir ese mismo esquema de protección de las infancias, y por eso nosotros estamos diciendo que en ningún momento la ley va a atentar contra las infancias. Además, hay estudios científicos, se han rastreado más de 1.500 estudios científicos donde se plantea que las afirmaciones de género
que son acompañadas tanto por la familia como por estas instancias médicas, ayudan muchísimo a la salud mental de las personas, de los niños y las niñas. Porque lo que se ha identificado, según estos estudios, es que los niños y las niñas tienen mayor ideación suicida, conducta suicida, depresión, ansiedad, cuando no se les acompaña en sus procesos de afirmación de género. Cosa contraria, que si hay un acompañamiento empático, si hay un acompañamiento asertivo, todo esto se reduce el índice de suicidio, se reduce la ansiedad. ¿Por qué? Porque se logra crear un contexto de acompañamiento emocional, profesional a estas infancias. Entonces ahí estamos diciendo que no atenta contra la niñez, sino todo lo contrario, va a ayudar mucho a que se reduzcan estos problemas de salud mental. Y finalmente, lo que ha dicho la oposición es que legislar para garantizar derechos es crear un sistema de privilegios para las personas trans, en este caso. De ninguna manera, no podemos hablar de un sistema de privilegios cuando la expectativa de vida de las personas trans en Colombia no supera los 33 años de edad. Es decir, hasta los 33 años de edad es el promedio de vida de una persona trans en este país. ¿Por qué? Porque se asesinan, porque están en condiciones de vida lamentables. Entonces no podemos decir que es promover sistemas de privilegios cuando este grupo poblacional históricamente ha sido afectado. Repre, con respecto a lo que usted habla de las infancias, leyendo de pronto datos en internet y posiciones de las personas que están en las redes sociales, a muchos les preocupa el tema del cambio de género en niños, que de pronto son muy pequeños para hacer un cambio de género o de identidad sexual, el tema de pronto suministrar hormonas para estos cambios y que puede ser de pronto una consecuencia grave si más adelante se arrepienten o no. ¿Cómo están manejando ustedes en este proyecto estos temas? Ana María, es importante compartirle a los ciudadanos y las ciudadanas que la reafirmación de género tiene al menos 5 tipos de tratamientos y que se están dando actualmente, ¿no? El primero es el apoyo psicológico y eso es algo pues que ayuda muchísimo, eso no genera secuelas secundarias o efectos secundarios. Entonces hay una manera de afirmar el género en la niñez o en cualquiera, incluso en los adultos, a través del apoyo psicológico. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos y todas en que es necesario el apoyo psicológico y el acompañamiento psicológico en decisiones tan trascendentales como cambiarme de género. Pero también están los bloqueadores de pubertad, que es el segundo esquema de tratamiento. Están las terapias hormonales, que es el tercer esquema. Están como cuarto procedimiento todo lo que es relacionado con la cirugía torácica. Y el quinto procedimiento de tratamiento de afirmación de género es todo lo relacionado con la criopreservación de gametos. Digamos que son como 5 componentes. ¿Por qué se los quiero mencionar? Porque todo lo relacionado con bloqueadores de pubertad y tratamientos hormonales, según un derecho de petición que hizo la congresista Carolina Giraldo a las EPS, preguntándole qué casos ha atendido usted de bloqueadores de pubertad y de hormonas, y la respuesta es muy interesante, porque están respondiendo las mismas EPS que atienden los casos de que el porcentaje mayoritario de tratamientos de hormonas y de bloqueadores de pubertad se hacen con niños, niñas, adolescentes y personas adultas heterosexuales. Es decir, que son procedimientos habituales en el contexto de las personas heterosexuales o cisgénero, como se les conoce, mientras que las solicitudes de tratamientos hormonales y bloqueador de pubertad, incluso de cirugías, son mínimas en la población trans. Entonces, esto nos indica que son tratamientos que se hacen ya en Colombia y que no tienen mayores efectos, y por eso nosotros reivindicamos la importancia de hablar de estos temas en el proyecto de ley, porque de alguna manera son cosas que ya se vienen haciendo, ¿no? Y hay datos muy interesantes y estudios alrededor de estos asuntos, porque son tratamientos incluso reversibles y son tratamientos que están pensados para beneficiar el estado emocional de las personas, porque no hacerlo, dicen los estudios, aumenta la ansiedad y el estrés en las personas, mientras que si toman un bloqueador de pubertad o toman un proceso de terapia hormonal, pues todos estos índices de ansiedad, de autoaceptación bajan muchísimo, ¿no? Entonces ahí hay unos datos muy interesantes sobre qué pasa ya en Colombia, sobre estos temas que se han tergiversado para el caso de las infancias trans. Así que no hay nada de qué preocuparse, es un poco
la respuesta que quería llegar es: no hay que preocuparse por estos temas, y menos en un contexto como el nuestro, en el que ya se hacen y que además se lo hacen mayoritariamente a las personas heterosexuales. Es decir, no es un caso exclusivo para las personas trans en este país, y los datos son muy concretos. Repre, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero no nos podemos ir sin antes hablar del tema de los crímenes de odio. La mayoría de los asesinatos que se cometen contra esta comunidad es por temas de odio, pero precisamente porque usted es una persona que ha estudiado el tema y que ha velado por los derechos de la comunidad desde el Congreso. ¿Qué ha logrado recolectar? Sin duda, los crímenes de odio se dan en razón al género, es decir, en este caso que estamos hablando, pues al género diverso, las personas trans, las personas LGBTIQ+, en general, ¿no? Pero también son crímenes de odio contra las mujeres por razón de su género. Por eso en Colombia hablamos de los feminicidios. Entonces, esa categoría de crimen de odio está asociada a la razón de un género. Es decir, en términos muy sencillos, matan a las personas porque son trans, porque son gays. De hecho, Caribe Afirmativo, que es una organización que hace un estudio juicioso, cada año presenta un informe sobre todos estos indicadores de violencia contra las personas diversas, establecen que en efecto los crímenes en Colombia se dan por esta condición de ser LGBTIQ+, y en el último informe que inauguraron hace poco, que lanzaron hace poco en las cifras del año 2024, evidencian que las personas que más han asesinado en el país son hombres gays, en su mayoría, personas trans y mujeres bisexuales. Es decir, son como las tres categorías donde más se ha ensañado la violencia homicida en este país. Pero no solo estamos hablando de violencia homicida, también estamos hablando de amenazas. Caribe Afirmativo reporta que para las diversidades hay más de 1.500 amenazas registradas, y también actos de discriminación, que no te dejan ir a un centro comercial, que te insultan, que hay bullying, incluso en contextos educativos hay más de 600 casos reportados. Repre, muchas gracias por su visita el día de hoy. Nosotros seguimos con más Noticentro 1.